Pero hoy apenas vamos a estar comenzando la plática acerca de lo que la Escritura dice sobre el matrimonio y el hombre y la mujer. Y quiero empezar diciendo algo que lo digo mientras estaba escribiendo esto. Yo quería empezar con: hay esperanza. Hay esperanza, porque cuando Nora y yo nos casamos, estadísticamente teníamos una probabilidad de 54% de divorciarnos antes de los 10 años. Cumplimos 12 en un mes. 12 años en un mes. Mirando hacia atrás, para mí no me sorprende ese número de 54% que se casan a los 18 años, los que se conocieron en bachiller y ahí están y se casaron y a menos de 10 años, muchos 1 o 2 años después ya ni existe el amor que tenían. Porque cuando nosotros nos casamos, Nora, ustedes no sabía cocinar y yo no sabía escuchar. Nora llegaba a las cosas a su tiempo. Yo llegaba a las cosas antes del tiempo. Ninguno de los dos sabía bien lo que estábamos haciendo en el área sexual. Terminábamos jalando el pelo más y somatando las cabezas. No nos iba bien. El primer año comíamos en casa de nuestros papás mucho más de lo que comíamos en nuestra casa. Amén, dice mi papá. Todavía lo hago. Ustedes, el segundo año que estábamos casados teníamos menos de 200 quetzales para la despensa para el mes. Yo era flaco. Ustedes piensan que yo soy flaco ahora. Yo era flaco. Y en los años que siguieron sobrevivimos por la generosidad extraordinaria de Dios. Y puedo contar historia tras historia, tras historia, tras historia. Yo tenía problemas serios de ira y de falta de perdón que yo tuve que matar, yo tuve que sacrificar, yo tuve que lidiar con eso dentro del matrimonio. Habían días que ella me decía: no sé si te amo o si te temo, pero a veces siento ambos. Nora cargaba una cosmovisión feminista que tuvo que desmantelar. Yo crecí como hijo de un pastor, un misionero, habiendo vivido más de mi vida en Guatemala que en los Estados Unidos. Yo hablaba mejor el español que el inglés y diría hasta cierto punto yo dominaba mejor el mundo latinoamericano que el americano, y ella es ¿qué? Americana. Yo no soy ni americano ni guatemalteco, no sé qué soy. Nora creció en una iglesia como parte central de su vida hasta que sus padres se divorciaron. Y su mamá se convirtió en una madre trabajadora con influencia feminista, y su papá se volvió agnóstico y mundano. Y entonces hoy yo no vengo para condenar a nadie. No vengo como la pareja perfecta, porque no lo somos, o lo somos, ni cerca. Vengo y estoy hablando de cosas que Nora y yo también hemos tenido que luchar. Hay días que vivimos lo que vamos a hablar hoy, y hay días donde las cosas son duras y hasta feas. Con los hombres en mi grupo de vida hemos estado estudiando temas alrededor de esto ya por varias semanas, y hemos ido escritura tras escritura tras escritura. Y el otro día uno de ellos me mandó o nos mandó un meme, y lo reiteraron este lunes. No sé si pueden poner ahí el meme ustedes. ¿Lo tenés? Ni a Goliat, dice, ni a Goliat le dolió tanto. Ahí está, eso es lo que mandaron, la pedrada como la que me tiró a mí el pastor en la prédica. Y es probable que lo van a sentir así hoy. Pero yo no vengo con piedra, yo no vengo con onda, yo vengo como un matrimonio luchando a la par de otros matrimonios, y vamos a ver lo que dice la Escritura. Porque eso es lo que yo sí sé. Para nosotros esto ha sido verdad. Dios, en su gracia, ha tomado a dos personas que lo aman a Él más de lo que se aman el uno al otro, y ha usado nuestro matrimonio.
No para nuestra comodidad, porque han habido muchos años donde no fue nada cómodo, sino para nuestra santificación y para su gloria. Y para mí eso me da esperanza. Esperanza para los jóvenes que se quieren casar y los que tienen miedo casarse por lo que han visto, por lo que han vivido. Me da esperanza para los matrimonios jóvenes que están luchando con este llamado al matrimonio, que es un llamado a morir a sí mismo. Y me da esperanza para los hogares cansados, pero que porque la vida, ha apaciguado ese fuego que tenían en el principio. Esperanza para las parejas que en público están aquí sonriendo, pero en privado apenas están sobreviviendo. Yo tengo esperanza para ustedes. Y entonces quiero iniciar haciendo una pregunta. Cuando pensamos en el matrimonio y un matrimonio exitoso, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Normalmente pensamos en amor, alegría, palabras como estabilidad. Pensamos en tener una casa y queremos esa casa. Pensamos en tener por lo menos un carro y si Dios lo permite 2. Porque así ella puede ir por su parte y yo voy por el mío. Pensamos en tener hijos. Y aquí decimos la parejita. Cabal, un hombre y una mujercita. Y hay cabal, la parejita. Pensamos en una buena educación. Pensamos en una vida bonita. Y eso suena muy normal. Eso es muy normal. Pero si rascamos un poco más profundo, muchas veces la visión que está debajo de eso no es bíblica, sino egoísta. Pensamos, si rascamos más profundo, para mi felicidad, para mi satisfacción, para que yo salga adelante, para que alguien me complete a mí. Y para que yo me sienta bien, para que yo tenga seguridad. Y honestamente no creo que esas cosas son necesariamente malas o que no debemos tener esas cosas. Dios nos da más que felicidad, Él nos da gozo. Nos da más que satisfacción, suple todas nuestras necesidades. Nos da más que completarnos, nos hace de nuevo. Ustedes, Él es la mera definición de seguridad. Entonces no creo que esas cosas son necesariamente malas, pero Dios no instituyó el matrimonio para hacerte sentir realizado, por lo menos no a tu manera. Dios instituyó el matrimonio para que a través de él su gloria sea reflejada en la tierra. Y para que tú cada día mueras a ti mismo y te veas más como su hijo. Y para que reflejes su amor, que es un amor sacrificial. Y aquí está lo increíble. Vivimos en una época de ustedes donde hay más educación que nunca. Hay más recursos, más libros, más consejeros, más herramientas, más podcasts, más acceso a información que nunca. Podemos ver un montón de prédicas hoy en la noche y toda la semana. Es interminable la información solo sobre el matrimonio. Y aún así, muchísimas parejas carecen del ingrediente más importante, que es una visión bíblica para su matrimonio. Y la respuesta no es más psicología, no es otro podcast, no es otra prédica. La respuesta es una visión bíblica del matrimonio y decir, lo haré, obedeceré, lo aplicaré a mi vida. Y porque no tenemos una visión bíblica, ustedes vivimos en una época donde tenemos matrimonios que no resultan atractivos ni a nosotros. Y no son atractivos a nuestros hijos. Y no inspiran la próxima generación a decir, yo quiero lo que tú tienes. Tampoco confronta al mundo de ninguna manera. Más bien se mira como el mundo. Y tristemente muchas veces no honramos a Dios.
le damos más visión a la juventud para el éxito profesional que para el éxito matrimonial y familiar. Los jóvenes quieren ser empresarios y tienen toda su vida plasmada para ser empresarios o ser gerente. Quieren ser influencers, quieren ser abogados, quieren ser doctores, médicos, políticos, pero muchos no quieren casarse porque lo que han visto en el matrimonio no les da visión, no es atractivo, más bien les da miedo. Algunos hasta rechazan la idea, a otros se quedan más confundidos. Ustedes, no es un detalle eso menor lo que estoy diciendo. Para la generación que viene, con las conversaciones que yo he tenido con esa generación, es una epidemia. Porque hay una generación que viene, que si nosotros, como los adultos en el cuarto, hombres, mujeres, no tenemos cuidado, no van a saber qué es un hombre. No van a saber que es una mujer tal como Dios lo define. Y por ende, no van a saber que es un matrimonio tal como Dios lo define. Y por eso tenemos que volver al principio. Entonces, si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Génesis, ya que di esa pequeña introducción. Génesis capítulo 2. Vamos a estar en versos 18 al 25. Génesis capítulo 2. Versos 18 al 25. Lo voy a leer todo y de ahí lo vamos a ver juntos. ¿Están conmigo? Si tienen sus Biblias, están conmigo en sus Biblias, para que lo lean ahí, así no dicen Hedy dijo algo erróneo. Voy a leer lo que está aquí. Verso 18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada o ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, eso fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y le habló al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, y el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Déjeme orar. Señor, yo pido que tú nos abras nuestros corazones esta noche a recibir lo que dice tu palabra. Señor, no queremos ser duros delante de ti, queremos ser humildes. Acabamos de cantar: Cristo, el centro de mi vida. Señor, que sea una realidad que tú eres el centro hasta de los matrimonios, el centro de cómo nosotros pensamos en el matrimonio y el pacto que es esto, lo santo que es esto. Ayúdame a decir lo que tú quieres decir esta noche. Que seas glorificado en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1. El matrimonio fue diseñado antes de que lo necesitábamos o no lo necesitáramos. Porque antes del pecado y antes de la caída, antes de la vergüenza, antes del caos, antes de que hubiera soledad
patológica, hoy día eso es problema. Tenemos una generación ansiosa porque dicen que me siento solo, aunque están más conectados con el resto del mundo que nunca, pero se sienten solos. Dios instituyó el matrimonio. Dios pone a Adán en el huerto. Ustedes, es un lugar perfecto. Hay agua, hay fruto, hay sombra, hay gemas, hay oro. Está la tierra, tiene propósito. Dios provee todo. Adán, lo único que Adán aporta es obediencia. Es lo que aporta, obediencia, hacer lo que Dios le dice que hacer. Y eso nos confronta una mentira que nosotros ya comenzamos a llevar en el matrimonio o cuando pensamos en el matrimonio. Y es que es esto, primero tengo que tener suficiente. Primero tengo que llegar a cierto nivel. Primero tengo que poder sostener mi vida. Pero la realidad bíblica es diferente. Aquí vemos, Dios provee. Tu trabajo es vivir en obediencia. Simple. No es súper complicado. Jesús lo dice otra vez en Mateo. Dice, busquen primero el reino de los cielos y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Lo aplicamos a un montón de cosas, pero el matrimonio no. Eres muy joven, yo tengo que llegar a esto, tengo que tener mi título, tengo que tener mis miles antes de, tengo que tener una casa antes de, tengo que tener y nunca es suficiente. Luego Dios trae delante de Adán todos los animales, uno por uno. Y Adán los nombra, los distingue, lo ordena. Pero entre todos ellos no aparece una contraparte que es correspondiente a él. Y entonces Dios dice algo que otra vez hoy comienza a chocar con nuestros pensamientos, con la cultura en la cual vivimos. Nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Eso no significa, y voy a hablar a los solteros un ratito. Yo sé que lo que voy a decir ahorita no aplica a todos, ¿ok? Pero hay algunos que yo sé que sí les va a aplicar y esto les va a doler. Pero sepan, mi nombre es Hedy, yo los quiero mucho, ¿ok? Ser soltero no es pecado, ¿ok? No es pecado. Tampoco significa que la soltería fiel no exista. Porque algunos me van a decir, pero Jesús dijo y Pablo dijeron que algunos renuncian al matrimonio, pero Jesús dijo por causa del reino. Pablo habló de la soltería como un don para algunos, una gracia que Dios les da. Y eso es lo que va a doler. Ustedes no usemos a Jesús y a Pablo para bautizar cobardía. Miedo a la vulnerabilidad, comodidad egoísta o evasión del sacrificio. La soltería bíblica no existe para adorarte a ti mismo sin interrupciones. Existe como Dios la da para una entrega más libre al reino de Dios. Esa es la soltería bíblica. ¿Me escucharon? Porque yo entiendo que no todos ustedes están llamados al matrimonio. Y calidad si Dios te ha dado esa gracia. ¡Qué bendición! Pero también debemos hablar con verdad. Para muchísimos, la resistencia al matrimonio hoy no nace de vocación al reino, sino de temor, o de orgullo, o heridas no rendidas, o amor al yo. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. En el mundo perfecto, sin pecado, sin trauma y sin historia rota, Dios diseñó al ser humano para comunidad. Y de manera ordinaria, esa comunidad es matrimonio y familia. Es por eso
Disculpen. Y por eso el matrimonio no es una sentencia. No es una sentencia. Es un regalo, es una bendición de Dios. Proverbios 18:22 lo dice así: el que haya esposa, haya algo bueno. Escuchen, y alcanzan el favor del Señor. ¿Cuántos quieren el favor del Señor? Amén. Amén. Yo quiero el favor del Señor. Yo he obtenido el favor del Señor. Pero Dios no solo nos dijo que necesitábamos compañía, ustedes. Nos dijo qué tipo de compañía. Y eso es donde otra vez, aquí la cultura ya no es como, bueno, eso lo puedo recibir. Está bueno, Hedy, te escucho. Pero aquí comienza a explotar. Dios nos diseñó iguales en dignidad y distintos en rol. Iguales en dignidad y distintos en rol. Dios decide crear a la mujer. Y no la forma del polvo como el hombre, la forma del hombre mismo. Y cuando Dios se la presenta, Adán habla por primera vez. Es la primera vez que escuchamos la voz de un hombre en la Biblia. Y él dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es poesía. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Yo siempre cuando leo eso, yo siento la emoción profunda de Adán. Tenía que ser. Después de ver todos los otros animales, uno está ahí que derrotado, no voy a encontrar jamás a mi esposa. Y de ahí Dios le presenta a esta mujer y él responde con, este sí es hueso de mis huesos. No es león, no es mono, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Él está asombrado. Está lleno de gozo. Y después de ver toda la creación, ustedes, al fin, dice Adán, encontré la que me corresponde. El texto muestra desde el principio una diferencia de orden, de diseño y de responsabilidad. El hombre fue creado primero, la mujer fue creada de él y para él como contraparte adecuada. Y Adán la recibe e identifica como mujer en relación con el hombre. No hay degradación en esto, hay orden, hay diseño y hay correspondencia. Dios dice que va a crear una ayuda idónea. Vamos a hablar un poquito de esto. Dice la palabra hebrea es ezer. Ezer kenegdo dice. Y ezer no significa inferior. Ayuda no significa inferior. Como a veces pensamos en una ayuda, pensamos en el albañil que ayuda al ingeniero. No estamos hablando de eso. No es decorativa esta palabra. Tampoco significa que eres esclava. Pero sí es una palabra fuerte porque en el Antiguo Testamento muchas veces se usa para Dios mismo cuando Él socorre a su pueblo. ¡Wow! ¡Qué increíble esa palabra que Dios utiliza para definir, ordenar, dar propósito a la mujer! Así que el problema en sí no es ezer, la palabra ayuda. El problema es que nuestra cultura está tan intoxicada de autonomía que cualquier palabra que implique apoyo, sumisión, orden o complementariedad suena ofensiva. Y la otra idea del texto es que ella corresponde con kenegdo, es una contraparte frente a él, adecuada a él, semejante a él, es digna de él. Y lo que vemos aquí es que hay, y como lo dije, hay igual dignidad delante de Dios. Hay igual dignidad delante de Dios, pero distinta función dentro del diseño de Dios. Distinta función dentro del diseño de Dios. Una escritora que estaba leyendo esta semana con Nora, voy a resumir sus palabras o a cortarlas, pero ella dice, hechos a imagen de Dios,
Hombres y mujeres son también iguales pero diferentes, iguales ante Dios como personas. Se nos han dado roles distintivamente diferentes. En el matrimonio, el hombre debe liderar y la mujer debe seguir su liderazgo. En el principio, Eva se rebeló contra Dios, rechazando su voluntad. Y desde ese día ha habido guerra entre los sexos. Vivir los estándares bíblicos para los roles en el matrimonio es nadar contra la corriente de la cultura. Y no es solo la sociedad secular la que reacciona airadamente. Hay también una confusión generalizada entre los creyentes. Pero sabemos desde el primer libro de la Biblia que la intimidad a través de la sumisión no solo es posible, es el plan de Dios, modelando según la intimidad que existe en la deidad misma. Dios no diseñó el matrimonio como una competencia, lo diseñó como una sinfonía. Y en una sinfonía alguien tiene que llevar la batuta. Alguien tiene que llevar la batuta. Sin eso no hay armonía, hay ruido. Alguien tiene que tomar la segunda silla para los que son músicos. Esto nos lleva directamente a esa palabra que otra vez no nos gusta, que es la palabra sumisión. La sumisión bíblica, otra vez, no es esclavitud, no es silencio forzado, no es abuso tolerado de ustedes. Es una mujer que libremente, con dignidad, elige seguir el liderazgo de un hombre que se ha comprometido a morir por ella como Cristo murió por su iglesia. Ahora vamos a aclarar eso un poquito más aquí adelante. El problema no es el diseño de Dios. El problema no es el diseño de Dios. El problema es que muchos hombres no están cumpliendo su parte. El problema es que muchas mujeres no están cumpliendo su parte. El problema es pecado, es desobediencia. Hombres, si tú escuchas la palabra liderazgo y piensas en control o mando o comodidad o privilegio carnal o derecho a ser servido, no entiendes nada del liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico no te corona, te carga. No te consiente, te responsabiliza. Adán fue puesto primero, definitivamente, con eso no hay duda. Pero también fue el primero en rendir cuentas cuando todo cayó, después que ellos pecaron. Y eso sigue siendo verdad para ti hoy. El hombre no fue llamado a dominar a la mujer, sino a responder delante de Dios como ama, guía, protege y sirve a su mujer. Las mujeres no se escapan. La mujer no fue creada para competir con el hombre por el liderazgo del hogar, sino para venir a su lado como ayuda idónea, fuerte, digna, sabia, correspondiente a Él. Y si eso nos lleva a la palabra que no nos gusta, sumisión. Creo que la mejor palabra para describir cómo nos sentimos cuando hablamos de esa palabra en la cultura hoy día es lo detestamos. Pero la Biblia no se avergüenza de esa palabra. Pedro dice que Sara obedeció a Abraham y llama a bienaventuradas a las mujeres que siguen ese ejemplo sin ceder al temor. Eso significa que la mujer piadosa no domina, no manipula, no rivaliza, no castiga emocionalmente, no responde a la debilidad del hombre tomando funcionalmente el control y no convierte su dolor en una excusa para salirse del diseño de Dios. La sumisión bíblica no es debilidad. Es fortaleza bajo autoridad. Es fe expresada en humildad. Es obediencia costosa.
es una entrega santa. Es una mujer que confía tanto en Dios que puede hacer el bien aun cuando le cuesta y aun cuando duele, aun cuando su carne quiere pelear por el control. Eso no significa, ustedes, que estoy llamando bien al pecado. Para nada. Ni es decir que la autoridad del esposo reemplaza la autoridad de Dios, porque no lo hace. Pero tampoco usemos esas verdades para suavizar el mandato de la Biblia. Porque el mandato sigue ahí y confronta profundamente el corazón femenino y el corazón masculino. Hombres, no se vayan a atrever a escucharme con soberbia, codiciando a su mujer. Porque si la Escritura llama a la mujer a una sumisión costosa, a ustedes los llama a algo que le costó sangre a Cristo, liderazgo sacrificial. No pueden exigir seguimiento mientras rehúsan morir a sí mismo. No pueden pedir honra mientras viven en pasividad. Ustedes no pueden hablar de autoridad mientras no cargan responsabilidad, y no pueden reclamar el orden de Dios mientras descuidan a la mujer que Dios les confió. Y ahí están las mujeres ahora codiciando al hombre. Así que el problema no es el diseño de Dios, lo repito, el problema es que hombres pecadores deforman el liderazgo y mujeres pecadoras deforman la ayuda. Pero el pecado no cancela el diseño, solo demuestra cuánto más necesitamos redención. Voy a saltar un montón de cosas que están en esos pasajes y vamos a ir al final de esto. Porque es el pacto del matrimonio. Y hoy estamos hablando del pacto del matrimonio. En Génesis 2, 24 al 25 leemos: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaba. Y aquí tenemos algo que no son sugerencias sentimentales. Es un lenguaje de pacto. Antes de continuar, necesitamos entender pacto. Un pacto es un vínculo relacional creado divinamente, establecido oficialmente entre Dios y los seres humanos, para el cual Dios opera con ellos. El pacto que tú tienes en matrimonio es con Dios. Cuando rompemos ese pacto, no estás rompiendo con la mujer, estás rompiendo con Dios y por ende con la mujer, o mujer con el hombre. Eso no es un contrato, porque un contrato es entre iguales, basado en intercambio, y se puede romper cuando deja de ser conveniente o conveniente. Un pacto es diferente. Un pacto tiene garantía, pero es una garantía divina. Tiene propósito establecido y tiene consecuencias cuando se viola. Cuando compras un electrodoméstico, viene con una garantía casi siempre. Y si usamos ese electrodoméstico de la manera en la cual fue creada para ser usado, su garantía permanece. Pero si lo usamos diferente, ¿qué pasa con la garantía? Se anula. Si trato de usar mi horno como no sé, para lavar ropa, ¿va a funcionar para secar la ropa? Estás metiendo la ropa para que se seque, tendiéndolo ahí adentro. No, eventualmente se va a quemar esa cosa. No va a funcionar y ¿la garantía va a funcionar? No. Cuando el matrimonio tiene una garantía, que es una garantía divina, siempre y cuando funcione según el propósito para el cual fue creada. Cuando no funciona así, la garantía se anula y entonces llega el caos. Llega el caos en nuestros hogares.
llega el caos en nuestros hijos y nuestras familias, llega el caos en las generaciones que vienen. Y el texto nos da 3 verdades covenantales que vamos a ver hoy, que no son sugerencias, son verdades. Y la primera es dejar. Hay una separación real. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ustedes, esto implica separación. Aquí voy a decir cosas que después me van a querer tirar caites. Algo nuevo está siendo creado. Y hay un desplazamiento de lealtad primaria de la familia de origen hacia el cónyuge. ¿Lo digo otra vez? Hay un desplazamiento de lealtad de tu familia de origen a tu cónyuge. ¿Ok? Todos digan ouch. Porque aquí en Guatemala eso es ouch. Esposos, eso significa que tu enfoque primario, tu lealtad primaria, tu tiempo, tus recursos, tu cuidado, va primero a tu esposa, no a tus padres, no a los abuelitos, no a tus hermanos o a tus hermanas, no a tus tíos, ni a tus amigos. Tu lealtad primaria, tu tiempo, tus recursos, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tu confidant, es principalmente tu esposa, no tu mamá. Corta el ombligo. Esposas, si tu atención primaria, disculpen, su atención primaria, tus pensamientos, tus emociones, tu tiempo, tu lealtad, mi dinero, mis cosas, ustedes, va primero a tu esposo, no a tus hermanas, no a tus hermanos, no a tu mamá, ni a tu papá, ni a los abuelitos, ni a los tíos, ni a tus hijos. Hombres, es igual para ti. No intercambies el amor y la lealtad que tú deberías de tener por tu esposa para tu hija. Mujeres, no cambien el amor y lealtad que deberían de tener para su esposo por sus hijos o por alguien más. Padres, no se vayan a quitar los caites. Ayuden a sus hijos a hacer esto bien cuando se casen. Padres, ayuden a sus hijos a hacer esto bien, de dejarte a ti, de abandonarte a ti. No lo dificulten. No sean la razón por la que su hijo o hija no puede construir un hogar nuevo. No sean la razón, como lo dije al inicio, que sus hijos no pueden obedecer. Voy a ser un poco más directo, si es que lo puedo hacer un poco más directo. Demasiadas familias no ayudan en esto. En vez de eso, fomentan el chisme, que dice Dios que lo odia. Entonces, Él odia tu chisme dentro del matrimonio. En vez de ayudar en esto, fomentan el entrometimiento. Son ¿qué? Chutes. Metiches, dice mi mamá. En vez de fomentar, dejar y unir, fomentan división. Los padres que llaman a sus hijas que están casadas o hijos que están casados a las 11 de la noche para hablar del cónyuge, chismear, contame, ¿qué es lo que te hizo hoy? Eso es malo. Los suegros que siempre tienen una opinión sobre cómo manejan las finanzas o cómo están disciplinando a los niños.
criando a los niños. Tus hermanas o tus hermanos no son tu confidente primario en vez de tu esposo o tu esposa. Ustedes, esas cosas, lo voy a decir como lo diría Pablo, no debe ser así entre creyentes. No debe ser así entre creyentes. ¿Pueden sentir mi pasión aquí? Y no es mío, eso es lo que dice la Escritura. Es lo que dice, confronta nuestra cultura, confronta las ideas y las cosas que venimos arrastrando. No saben cuántas veces los hombres me han preguntado, y las mujeres le han preguntado a Nora, ¿cómo vivimos esto en un mundo que no lo quiere? Mi esposo no lo quiere o mi esposa no lo quiere. ¿Cómo vivo esto? Mis suegros, es que no entiendes, Hedy. Ustedes, cuando yo me fui a casar, la mamá de Nora me miró a mí y me dijo, se pueden casar si tú no llevas a mi hija fuera del país, míranos ahora. Se pueden casar si dejas que ella termine universidad. Nunca terminó universidad. Y yo nunca prometí. ¿No creen que en su familia eso causó problemas? Sí. Y aquí estamos. 12 años después, por la gracia y misericordia de Dios, no porque nosotros somos especiales, pero porque nosotros dijimos desde el inicio, lo vamos a hacer como lo dice en la Escritura. La segunda cosa es aferrarse. Hay una lucha intencional. Dice, se unirá a su mujer. No está en mis notas, pero dice su mujer, no, sus mujeres. Pornografía cuenta en sus mujeres. Ya lo vimos el año pasado. El adulterio entra por el ojo. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás pensando a raíz de lo que estás viendo? Dice su mujer. Aquí hay pureza, hay unidad, hay uno. Uno es su mujer. La palabra hebrea de unirá es una palabra que se dice dabak. Y es una de las palabras aquí que a mí me encantó, es tan rico, es lindo. Entre varias cosas que significa esta palabra, significa aferrarse, adherirse, permanecer cerca de, seguir de cerca, unirse, alcanzar, sobrevivir juntos. Y hay una connotación de lucha aquí, de intencionalidad y de disciplina en el matrimonio. No te aferras a algo sin saber a qué te estás aferrando, sin tener fuerzas para hacerlo. Nos aferramos con fuerzas. No seguimos de cerca a alguien sin mantener nuestros ojos en esa persona. No alcanzas a alguien si no tienes un plan. Como ya lo dije, tenemos un plan de vida, pero no un plan matrimonial. Sabes más lo que no quieres en tu matrimonio de lo que sí quieres en tu matrimonio. Estás luchando más para el trabajo y tu plan de vida, para la casa, el carro, en la educación de tus hijos, que estás luchando a propósito para tu familia. Escúchame, aférrate, dabak en tu familia, en tu matrimonio. El texto dice, el hombre se aferra a su esposa. Hombres, les pregunto directamente, ¿están luchando por su matrimonio? ¿O están dejando que se mantenga solo? Y les digo algo, lo digo siempre en el negocio, aquí en todo lo que hacemos. Yo les digo, o estamos marchando hacia adelante, o estamos caminando hacia atrás, pero nunca estamos marcando paso. En tu matrimonio, si tú no estás liderando hacia algo, tu matrimonio está haciendo esto. Por naturaleza. No están marcando el paso. ¿Oras por ella? ¿La lideras con intencionalidad? ¿Con entendimiento? ¿Eres un lugar seguro para ella? ¿La estás cubriendo con palabras de Dios, no tus condenaciones? ¿La conoces? Y no solo su cuerpo, ¿conoces su alma? ¿Sabes lo que va a pensar antes de lo que lo piensa?
¿Qué es lo que estás sintiendo antes de que llegues a la casa? Mujeres, ¿dejan que sus esposos las lideren? ¿Que sus esposos sean ese lugar seguro? ¿O corres más a tu mamá y a tus hermanas? ¿Lo animas cuando lo hace? Aunque sea mínimo, ¿lo animas? ¿O lo menosprecias? Cuando intenta liderar, lo cortas con tus palabras, con frialdad, lo haces sentir como que si fuera uno de tus hijos. Jóvenes, ustedes no se escapan acá. Estás formando el tipo de carácter que puede Dabak algún día. Porque el día de la boda no va a crear en ti el carácter que necesita un matrimonio. Lo que sí va a hacer es va a revelar el carácter que ya tienes. Y eso, ustedes escúchenme, lo digo por experiencia, duele. El Dabak no se improvisa, se forma desde ya. La tercera cosa es que serán una sola carne. Una sola carne. Y aquí hay una unidad, que es increíble. Serán una sola carne, incluye la unión sexual, definitivamente. Ahí se consume el pacto en sangre. Pero no se limita a eso. Por eso hay que dejar, porque es una vida compartida. Son recursos. Tus finanzas no son tus finanzas, son sus finanzas. Son sus recursos. No es mi carro, es nuestro carro. No es mi casa, es nuestra casa. No son mis hijos, son nuestros hijos. No es mi tiempo, es nuestro tiempo. Es una vida compartida, recursos compartidos, dolor compartido, propósito compartido, misión compartida. Jesús retomó esas mismas palabras diciendo en Mateo 19, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Y Pablo tomó este versículo en Efesios 5, que vamos a ver en las próximas semanas que vienen. Efesios 5, para decirnos que el matrimonio apunta más allá de sí mismo, apunta a Cristo y a la iglesia. Esa es la grandeza, lo increíble del matrimonio, porque no se trata solo de compatibilidad, se trata de proclamación. El matrimonio es una predicación viva. Un esposo fiel predica a Cristo. Una esposa que honra el diseño de Dios predica a la iglesia respondiendo a su Señor. No es perfecto porque no lo hacemos perfectamente, pero es real y predica. Y en versículo 25 nos dice, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Sin máscaras, sin competencia, sin manipulación ustedes. Aquí están sin miedo, sin vergüenza o inseguridad. Tomen un segundo, ¿se pueden imaginar eso? ¿Se pueden imaginar eso? ¿Cómo debía haber sido ese momento sin pecado? ¡Wow! Tendría que haber sido increíble. Nosotros hoy día nos cuesta vivir eso de manera plena. En Génesis 3 ocurrió, pecado entró al mundo, pero todavía podemos ver destellos de esa intimidad cuando dos personas aprenden a decir, perdóname, te perdono, déjame orar por ti, déjame bendecirte, hoy voy a morir a mí mismo para servirte. Comenzamos a ver destellos de esa pureza que tuvo Adán y Eva. Un pastor que admiro lo dice de esta manera, dice, un matrimonio sano es un pacto entre dos siervos que se aman. Escúchame, si tú sales hoy
Estás pensando, ok, tengo que esforzarme más. Tengo más reglas. Que, Eddie me dio cosas que puedo hacer. Qué bien. Ok, no debo de hacer. Qué bien. Si sales de aquí y estás pensando así, ya estás mal. Ya estás mal. La carne no puede sostener este diseño. No lo pudieron hacer al inicio, no lo pueden hacer hoy. La voluntad humana no puede mantener el dabak cuando duele. Al inicio, ahí estamos, nos aferramos. Ahí sí, calidad. Cuando somos novios nos aferramos, ahí andamos de la mano, a donde vamos, a como sea. Pero cuando comienza a doler, ahí sí, tal vez soltamos un poco. El orgullo no puede producir sumisión piadosa, no lo puede hacer. La pasividad no puede producir liderazgo santo. El egoísmo no puede producir unidad. El miedo no puede producir vulnerabilidad. Ustedes, la mera fuerza humana no puede reconstruir lo que el pecado torció. Es imposible. El diseño de Génesis 2 solo funciona con el poder de Génesis 3 en reversa, con la obra de Cristo, deshaciendo lo que la caída rompió. Adán falló, tomó lo que Dios le había prohibido, abdicó su liderazgo y siguió a su esposa hacia la desobediencia en vez de guiarla hacia la obediencia. Pero vino un segundo Adán y su nombre es Jesús. Donde Adán falló, Cristo venció. Donde Adán se rindió, Cristo obedeció. Donde Adán arrastró a su esposa a la ruina, Cristo entregó su vida para santificar a su esposa. Él se aferró a nosotros con ese dabak, a pesar de nuestra infidelidad. Él nos tomó como esposa siendo nosotros indignos, impuros, sucios. Y Él se entregó completamente en la cruz para presentar a su iglesia sin mancha ni arruga. Ese es el Dios que servimos. Y solo por ese poder podemos tener matrimonios como la que encontramos en Génesis capítulo 2. Efesios 5 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y ahí está el modelo del esposo. No es no poder desnudo, no autoridad vacía, es sacrificio, cruz, entrega, santificación. Así que hombres, por favor, no salgan de aquí pensando, ojalá ya escuchó mi esposa lo que dijo Eddie. Espero que salgan pensando, tengo que parecerme más a Cristo. Mujeres, no van a salir de aquí pensando, ahora ya le regañaron a mi esposo. Ustedes, yo espero que salgan de aquí pensando, quiero honrar el diseño de Dios con fe, dignidad y obediencia. El matrimonio bíblico no es solo una ética social, es un evangelio viviente. Banda, pueden pasar. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, el mundo ve el evangelio. Cuando una esposa sigue el liderazgo de su esposo con dignidad y confianza, el mundo ve la iglesia en relación con su Señor. Ustedes en su matrimonio están predicando, y están predicando sea el evangelio o algo más. Están predicando o el evangelio o algo más. No pueden decirle a Jesús, ustedes, eres Señor de mi vida, el centro de mi ser, y excluir el matrimonio de su señorío. No puedes llamarlo rey y reservar el trono de tu hogar. Su diseño es su bendición. Su diseño
Es su bendición. Nuestro diseño, nuestro caos. Nuestro diseño, nuestro caos. Nuestro dolor, nuestro fracaso, nuestra oscuridad. Su diseño, su pacto, su bendición. Hoy ustedes hemos sido confrontados. Yo fui confrontado escribiendo este mensaje de tantas maneras. He sido confrontado en el estudio bíblico con los hombres. Estas verdades, si somos honestos y no solo menean la cabeza conmigo, como algunos están, sí, qué calidad. Pero si somos honestos, sacuden los cimientos de lo que muchos hemos construido como cosmovisión del matrimonio. Los sacude. Nos mueve la silla, diría Walter. Nos expone. Las Escrituras nos han recordado que el matrimonio no nació de la cultura, no viene del Estado. Ellos no pueden decirnos lo que es, ni de la emoción, ni de la necesidad económica. Nació del diseño de Dios. Nos ha recordado que hombre y mujer tienen igual dignidad delante de Dios, pero no intercambiabilidad absoluta de función. Nos ha recordado que el matrimonio es pacto, no consumo. Nos ha recordado que dejar, aferrarse y ser una sola carne no son ideas románticas, son mandatos de pacto. Y nos ha recordado que no podemos tomar el diseño de Dios, mutilarlo, reemplazarlo con nuestro diseño y luego pedirle a Dios que bendiga los resultados. No funciona. Dios bendice su diseño. Nuestro diseño produce caos. Pero quiero que me escuchen. Hay más para ti. Aun si estás en la cima, hay más para ti. Hay más que discusiones repetidas. Hay más que distancia fría. Hay más que convivencia sin pacto. Hay más que roles rotos, resentimiento acumulado y cansancio espiritual. Hay más para tu matrimonio. Jóvenes, de lo que tú has visto y no te agradó, escúchame, hay más. Dios tiene más para ti. Hay gracia en Cristo para empezar de nuevo. Si estás aquí hoy y no te ha gustado cómo has llegado hasta acá, hay gracia para eso. Dios puede restaurar lo que a ti te parece hoy irreparable. En un momento, mejor bajen de una vez, ancianos, diáconos, por favor, pasen adelante. Pasen adelante. Tal vez tu matrimonio está en una necesidad desesperada de que Dios se mueva. Yo no sé. Algunos sí sé, algunos no sé. Tal vez van bien, tal vez van bien y simplemente quieren una bendición sobre su familia. ¡Qué bien! Tal vez eres soltero o soltera y estás navegando la dificultad de encontrar esposo o esposa, o necesitas sabiduría para no convertir la soltería en escondite ni el matrimonio en ídolo. Tal vez eres un padre, una madre que está controlando a tus hijos casados porque tienes miedo de perderles, o tus hijos no casados porque tienes miedo de perderlos. Y necesitas que Dios te ayude a soltarlos,
y ayudarlos a ganar en la vida y en el matrimonio. Tal vez hoy el Espíritu Santo te mostró que has estado viviendo lo opuesto de lo que vimos en las Escrituras y dices, necesito rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. No defiendas en tu corazón y en tu mente, no defiendas lo que Dios está pidiendo rendir. No hagas excusa. No lo defiendas, suéltalo. No justifiques lo que la palabra está confrontando.